buenos días, profesores tutor. Mi nombre es Sebastián Quiseno. Junto a mi compañero Alejandro Varela vamos a dar desarrollo a la guía número 3 de esta unidad de estudio. Entonces, en esta primera parte del video vamos a resolver la tarea 1. Entonces, el ejercicio propuesto nos indica que hay una fórmula que los meteorólogos usan para calcular el factor de enfriamiento del viento, teniendo en cuenta la temperatura y la velocidad del viento. Entonces, en esa cuarta línea podemos ver dicha fórmula y nuestras variables T, que es la temperatura real del aire en grados Fahrenheit, y la variable S, que es la velocidad del viento en millas por hora. Entonces, el primer ejercicio propuesto es cuál es el factor de enfriamiento del viento cuando la temperatura real del aire es de 32 grados Fahrenheit y la velocidad del viento es de 20 millas por hora. Haga la interpretación en grados centígrados y en kilómetros por hora, que es la unidad más utilizada en Colombia. Entonces, como habíamos dicho previamente, en la fórmula que nos habían mostrado en la línea 4 tenemos la fórmula y lo único que tenemos que hacer en esta primera parte es reemplazar las variables T y S por los valores que nos dan en el ejercicio. Nos da esto un resultado de que el factor de enfriamiento es de 19, casi 20 grados centígrados. En esa segunda parte lo que hacemos es simplemente una conversión para que nos dé, la primera parte era en grados Fahrenheit y en esta segunda parte es en grados centígrados. Los dejo con mi compañero Alejandro Varela, quien va a explicar la segunda parte. Bueno, buenas tardes. Para continuar con el video, vamos a resolver el punto B. En ese punto B nos preguntan si la temperatura es de 32 grados Fahrenheit, ¿en cuánto cambiará aproximadamente el factor de enfriamiento si la velocidad del viento aumenta de 20 a 21 millas por hora? Entonces, aquí sabemos que esto es un factor de cambio, por lo cual necesitamos aplicar las derivadas. Y al ser esto unas derivadas parciales, sabemos que el factor, la variable de la temperatura es fija para el cambio. Entonces vamos a derivar respecto a la velocidad, no respecto a la temperatura va a ser fija. Entonces, acá podemos ver, esta es nuestra fórmula y la derivada respecto a S, que es la velocidad, es esta, ¿cierto? Entonces, ya teniendo nuestra derivada, como nos piden cuál es ¿en cuánto cambiará aproximadamente el factor de enfriamiento de la velocidad del viento? Si la velocidad del viento aumenta de 20 a 21, esto lo hacemos como una diferencia. Entonces vamos a evaluar primero cuando la velocidad es de 20 millas por hora, después cuando la velocidad es de 21 millas por hora y después hacemos la diferencia. Y al tener acá ya la diferencia, los dos resultados de las derivadas evaluadas en 21 y en 20, esto nos da un resultado de cambio de 0,0112. Listo, para el punto C vamos a calcular el factor de enfriamiento del viento para la ciudad de Bogotá y Cali.
al mediodía y a las 4 p.m. usando los datos meteorológicos y escriba la fecha y hora de consulta. Estos datos los tomamos de weather.com. Entonces, para el factor de enfriamiento de Bogotá a las 12 p.m. del 8 de septiembre, tenemos que la temperatura en Fahrenheit es de 67 y la velocidad del viento es de 8. Entonces, esto nos da un resultado de, factor de enfriamiento del viento de 67,4674. Y para las 4 p.m. del mismo día, no tenemos una temperatura de 64 Fahrenheit y de 8 millas por hora. Esto nos da un resultado de factor de enfriamiento de 63,8141. Los dejo con mi compañero para que explique el de Cali. Desarrollando el mismo ejercicio que acaba de explicar Alejandro con la ciudad de Bogotá, lo único que tenemos que hacer es reemplazar las variables, pero esta vez con los datos tomados de la misma fuente, pero en la ciudad de Cali. Para no hacer muy extenso el video, lo que tenemos son la misma fórmula que ya Alejandro les había presentado, pero esta vez reemplazamos las variables con la temperatura y la velocidad del viento para la ciudad de Cali. En la parte superior tenemos el resultado o el factor de enfriamiento para la ciudad de Cali a las 12 p.m. Es oportuno recalcar de que esto es en grados Fahrenheit. Y en la parte inferior tenemos lo mismo, pero para las 4 de la tarde. Bueno, y para continuar con el segundo ejercicio de la tarea 1, tenemos un problema en donde nos dan una fórmula de S que nos proporciona el área de la superficie de un cuerpo humano en metros cuadrados, en términos de su peso en kilogramos, que es W, y su altura en H, que es en centímetros. Entonces nos piden calcular las derivadas y para todos los integrantes del grupo interpretar los resultados. Entonces, aquí en esta primera sección podemos ver la fórmula, la derivada respecto a W y la derivada respecto a H. Y entonces, para mi caso, que soy Alejandro Varela, yo cuento con un peso de 61 kilogramos y una altura de 172 centímetros. Entonces, al hacer mi cálculo de superficie en metros cuadrados, me da una superficie de 1,72 143 metros cuadrados. Para la primera derivada respecto a W, que sería el cambio del área respecto al peso, me da que este cambio es de 0,0119936 metros cuadrados por peso. Y para el cambio del área respecto a la altura, tenemos un resultado, para mi caso, de 0,00725603. Retomando lo que este último ejercicio proponía, entonces hallamos el área en metros cuadrados teniendo en cuenta mi peso y mi altura, que es de 70 kilos y de 175 centímetros o 1,75 metros.
es exactamente lo que Alejandro dijo en la parte anterior. Hacemos lo mismo, pero reemplazamos las variables con el peso y mi altura. Entonces tenemos que mi área sería 1.84 metros cuadrados y en la parte inferior tenemos cómo cambiaría esta área si hay un aumento, una disminución en el peso o en la altura. Siendo esta la última parte del ejercicio, queremos agradecerles por haber visto nuestro video, por su atención, muchas gracias. Muchas gracias.